Bueno, buenas tardes. Queridos hermanos, se hace difícil hablar del Espíritu Santo porque obviamente uno se queda con la sensación de que dijo poco o nada. Por eso los hermanos que pensaron esta formación con buen criterio pusieron de título Neumatología Básica. Y al decir básica, a uno le da cierta tranquilidad porque es básico lo que uno puede decir, pero además porque siempre queda mucho por decir. Cuando decimos básica hablamos de base, y la casa de ustedes tiene base, pero después lo más importante está para arriba de eso, ¿verdad? Así que vamos a charlar juntos una neumatología básica y obviamente lo vamos a hacer fundamentalmente desde la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a hacer así una mirada de la palabra, descubriendo el ser, la naturaleza, la acción del Espíritu que se nos revela en la palabra. Así que los invito a este apasionante camino por toda la palabra de Dios, ¿no? Alguna vez, fíjense, el Espíritu Santo abre y cierra la Biblia, ¿sí? El Espíritu Santo aparece mencionado en Génesis 1, ¿no? Cuando todo era caos y confusión, el Espíritu aleteaba sobre las aguas. Y cierra el capítulo 22 del Apocalipsis porque el Espíritu y la esposa le dicen a Jesús: ven, Maranatá, ven Señor Jesús. Así que miren si podemos hablar del Espíritu Santo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No se asusten, no vamos a leer tanto. Queridos hermanos, algunas cuestiones básicas que ya las conocemos, las vamos a ir diciendo un poquito más rápidamente, ¿no? Pero recuerden que la palabra ruaj en hebreo, el espíritu, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, pero en el Antiguo Testamento sobre todo, tiene varios significados, ¿sí? Recuerden ustedes el hálito, el aliento. Y si quieren recuerden obviamente el libro de Génesis en el capítulo 2, cuando Dios forma el muñeco de barro, el Hadam, y sopla su aliento en sus narices, ¿no? Es ese soplo, es ese aliento, es ese respiro de Dios. También el Salmo 33, ¿no? Es también, fíjense ustedes, el viento o el soplar del viento. Por ejemplo, en el libro del Éxodo es el ruaj el que lleva y trae las plagas, por ejemplo, ¿no? Entonces son varios significados: respiración, aliento, viento fuerte, ¿sí? En definitiva, ¿no? Pero también, y por eso cuando leemos el Antiguo Testamento hay que leerlo en contexto, también fíjense ustedes, a veces se habla de espíritu para decir lo que es vano, la nulidad, la nada, ¿no? Los libros sapienciales, el libro del Eclesiástico, el mismo Job, hablan del espíritu como lo que desaparece. Así como una respiración sucede a la otra, así también el hombre puede desaparecer. La vanidad, ¿se acuerdan el Eclesiastés, no? Bueno, esa vanidad es como esta sutileza de la respiración que va y viene, ¿no? En el libro del Génesis, en el capítulo 6, el espíritu es el que da vida al cuerpo, El espíritu en el hombre, el espíritu es el principio que le da vida al cuerpo. En Job, ¿no? En Génesis, como le decía. Y miren ustedes, siempre, y esto es su primera clave que habría que acentuar, ¿no? Siempre proviene de Dios y está en las manos de Dios, ¿sí? El espíritu
es de Dios, proviene de Dios y está en las manos de Dios. Si ustedes se acuerdan en el profeta Isaías, en el capítulo 42 habla del Espíritu dado por Dios. Dios es el que da el Espíritu. Dios lo tiene y lo comparte, y lo entrega y lo reparte, ¿no? Entonces, fíjense, podríamos hacer una primera síntesis aquí, y este Espíritu en el Antiguo Testamento tiene tres características fundamentales. Es de carácter divino, ¿sí? Es de Dios, tiene que ver con Dios. Dios lo da a los seres, Dios se lo da a las criaturas, fíjense. Carácter divino entonces. Segundo, y este para nosotros es muy importante, tiene capacidad de transformar y de renovar a los individuos y a las comunidades. Este es muy bueno, ¿eh? El Espíritu es un espíritu de transformación, de renovación. Fíjense, de hacer viviente algo que está muerto, ¿eh? De transformar, de renovar tanto a los individuos como a las comunidades, como a los pueblos. Por eso en el profeta Isaías habla de yo le doy mi espíritu a este pueblo, ¿no? Entonces fíjense ustedes esta capacidad del espíritu de transformar y renovar. Y la tercera característica, y la conocemos también, es su libertad y su imprevisibilidad. Como dice Jesús, el espíritu sopla donde quiere, ¿eh? Es como el viento, ¿se acuerdan, no? No sabes de dónde viene ni a dónde va. Entonces el espíritu es esto, es decir, es libre, porque Dios lo da según su voluntad. No, el hombre no puede manejar el espíritu. Nos deberíamos dejar manejar por el espíritu, ¿sí? Entonces esta primera síntesis puede servirnos, ¿no? Es siempre de Dios. Es capaz, tiene poder. El espíritu se asocia al poder, fíjense, ¿no? De transformar, de renovar, y libre e imprevisible. Damos un paso más. Fíjense, esa potencia divina, ese poder divino, tiene un carácter personal, ¿eh? En el Salmo 139, bellísimo Salmo 139, ¿no? El Señor me conoce, el Señor me sondea y me conoce. ¿Se acuerdan ahí en la primera estrofa, en el verso 6? Dice, ¿a dónde iré para estar lejos de tu presencia? ¿A dónde podría esconderme de vos? Se pregunta el salmista, no pensando en Dios. ¿A dónde iré para estar lejos de tu espíritu? Dice particularmente el verso 6. Entonces fíjense ustedes, el espíritu ahí no es un soplo ni un viento, es una persona de la cual yo puedo alejarme o acercarme. Podría esconderme, si me fuera al abismo, allí te encuentro. Si escalo el cielo, también estás ahí. Pero no está hablando de una cosa, ¿no? Sino de una persona, un carácter personal. Y fíjense, aquí damos otro paso, ¿no? Es la obra de Dios, es el poder de Dios, es la acción de Dios en la historia y en la creación. Por eso, cuando en el Antiguo Testamento se habla del Ruaj o de la Ruaj de Yahvé, ¿no? Indica su misma naturaleza y su presencia, ¿sí? Y aquí definimos, entre comillas lo digo, al Espíritu Santo, ¿no? Es la presencia y la naturaleza de Dios. Dios, aunque fíjense ustedes, todavía el Antiguo Testamento no llega a decir lo que dice el Evangelio de Juan. En el capítulo 4 de Juan 4:24, y a veces ese texto se nos pasa de vista, es el diálogo con la samaritana, ¿se acuerdan? Juan 4, cuando están hablando del culto, del templo, Jesús dice una frase clave, que les digo, a veces se nos pasa porque nos quedamos con la segunda parte de la frase, ¿sí? Pero ¿qué dice Jesús? Dios es espíritu,
y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Nosotros generalmente le ponemos el ojito a esa parte. Para adorar al Señor hay que hacerlo en espíritu y en verdad. Pero Juan dice, Dios es espíritu, ¿no? Bueno, el Antiguo Testamento no llega a hacer esa afirmación. Sin embargo, fíjense ustedes, hay 3 textos en el Antiguo Testamento donde se indica que el espíritu es Dios mismo, ¿no? En Isaías 31, en este Salmo 139 que les citaba recién, y en el libro de la sabiduría se habla de Dios que es espíritu. Y entonces Dios es el espíritu que está en el medio de su pueblo. Siempre no habla de Dios en sí mismo, no habla de Dios adentro suyo, sino del Dios dirigido hacia las personas, hacia la creación. Siempre Dios, el Espíritu de Dios, como un agente en la historia. Y cuando digo agente es actor, que hace, que obra, que actúa. Y recuerden lo que decíamos antes, ¿no? Actúa para transformar, para renovar, ¿sí? Entonces miren cómo la misma revelación va avanzando en la comprensión de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios, poder de Dios, acción de Dios hacia nosotros, hacia la creación, hacia la historia, hacia las personas. En el Nuevo Testamento, gente, una cuestión estadística muy superficial, si ustedes quieren, pero que marca también. En el Nuevo Testamento aparece 379 veces mencionado el Espíritu. 379. Una más que en todo el Antiguo Testamento. Y miren la diferencia en sus Biblias de lo que es el Antiguo y el Nuevo, ¿no? Bueno, el Nuevo Testamento nombra muchísimas veces más al Espíritu que el Antiguo, ¿sí? Es lo mismo en cantidad, pero recuerden que el Antiguo Testamento son muchos más libros. En 46 libros aparece 378 veces, perdón, 378 veces, y en los 27 libros del Nuevo, 379. Una cuestión de estadística nomás, pero a veces es importante saber por qué se lo nombra o qué es lo que se nombra, ¿no? Y aquí hay un dato clave, gente, ¿sí? El Espíritu Santo, antes de ser un objeto de enseñanza o de aprendizaje, es para la comunidad un dato de la experiencia. A ver, es muy sencillo lo que decimos, ¿no? Los discípulos veían a Jesús actuar movido por el Espíritu. Los discípulos veían la acción del Espíritu cuando ellos imponían las manos. Ellos mismos se dieron cuenta de que el Espíritu era capaz de transformar como en Pentecostés, ¿no? Y entonces esto que yo le estoy diciendo, ustedes ya lo saben. Primero se experimenta el Espíritu, después se escribe, ¿sí? Primero se experimenta. El Espíritu es una experiencia que después se dice, se comparte, se escribe. Bueno, esto que yo estoy diciendo pasa con todo el cristianismo, ¿no? Es decir, por eso nosotros decimos que el cristianismo no es una religión del libro, sino una religión de la vida, que después se escribe. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense ustedes, ¿no? Los discípulos experimentan la acción del Espíritu y después lo irán escribiendo y después lo irán haciendo palabra, expresando testimonio, pero también, entre comillas, analizándolo. Y esto es lo que nos da origen a una neumatología, a un estudio del Espíritu, ¿sí? Estudiamos lo que Pablo, lo que Juan, lo que los discípulos, lo que Jesús nos revelan del Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense ustedes, y en este sentido, gente, no hay una neumatología sola en el Nuevo Testamento. Hay como varias corrientes, ¿no? Por ejemplo, en Mateo y en Marcos, o mejor dicho, en Marcos y en Mateo, para decirlo en orden,
El Espíritu Santo sigue la misma línea del Antiguo Testamento. Es la potencia de Dios que opera en la historia. Pero ¿qué pasa? Ellos lo ven en Jesús. Y en virtud del Espíritu, Jesús, el Nazareno, tiene una identidad y una misión excepcional. Los discípulos se admiran de Jesús. Constantemente lo leemos en los evangelios. Ahora fíjense ustedes, tanto Marco como especialmente Mateo tienen mucho cuidado en no presentarlo a Jesús como un neumático o como un estático. A ver, permítanme hacer un pequeño paréntesis, ¿no? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Saúl tiene así unos arrebatos entre espirituales y neuróticos, así lo digo, digamos unas experiencias así, ¿no? Que bueno, que era normal en el pueblo de Israel, ¿sí? Que eran, digamos, a ver, no era una cosa desconocida. Y entonces los apóstoles, fíjense ustedes, Mateo y Marcos, cuidan de que Jesús no aparezca como un loquito del espíritu. Perdonen que lo diga así, ¿no? Cuidan entonces, así como se habla en el Evangelio de Mateo y de Marcos del secreto mesiánico, Jesús no deja que digan que Él es el Mesías. Lo mismo podríamos hablar acá de un secreto neumático, ¿sí? El Espíritu aparece como serenado incluso en Jesús, para que no se lo tome a Jesús como un loquito, así, o como un carismático, lo digo con todo respeto, en el sentido de exaltado, salido de eje y todo lo que era, que aparece en el Antiguo Testamento, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, hay un pasaje famoso de el profeta Elías con los profetas de Baal. ¿Se acuerdan que eran como 400 profetas de Baal? Y Elías lo desafía, le dice, bueno, dice, vamos a preparar un sacrificio y vamos a invocar a nuestros dioses, y el Dios que prenda fuego, ese es el Dios verdadero. Y los profetas de Baal empiezan a invocar a Baal y ya, digamos, cuando no logra nada, ¿se acuerdan? Se empiezan a hacer cortes, incisiones en el cuerpo para sangrar, entran en éxtasis. Elías se le burla y le dice, che, grítenle más fuerte porque está durmiendo la siesta tu Dios. Y evidentemente no pasa nada. Después Elías invoca al Señor y manda fuego. Bueno, exaltados así, en una exaltación entre mística y... ¿sí? Bueno, los discípulos, Mateo y Marco, con cierto cuidado de Jesús, lo presentan así, serenito, no tan ruidoso a Jesús, ¿sí? Fíjense ustedes, en Lucas, Jesús es el Señor del Espíritu, pero Jesús actúa lleno del Espíritu Santo, ¿no? ¿Se acuerdan? Desde María ya. Lucas es el Evangelio del Espíritu, ¿no? Habría que hablar de la obra de Lucas, Evangelio y Hechos de los Apóstoles. El Espíritu Santo es el gran protagonista de toda la obra de Lucas. Desde María, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra hasta los Hechos de los Apóstoles y la expansión de la iglesia, ¿no? Pero fíjense ustedes también, en Lucas Jesús es el Señor del Espíritu. Él obra movido por el Espíritu. De hecho, el Espíritu lo conduce a Jesús, ¿sí? El Espíritu lo conduce a Jesús. Y obviamente el Espíritu aparece también con efectos visibles, ¿no? De su presencia en las personas, ¿no? La profecía, por ejemplo, es una de las manifestaciones. La alegría, si ustedes leen Hechos de los Apóstoles, toda la gente que escucha la palabra se llenan de alegría. Bueno, la alegría es un fruto del Espíritu. El Espíritu en el corazón de la persona produce alegría, ¿no? Entre otras cosas. Así que fíjense ustedes, ¿no? Y para Lucas, el Espíritu es, digamos así, el que caracteriza el tiempo de la iglesia. Cuando Jesús se va, viene el Espíritu para continuar el tiempo de la iglesia. ¿Venimos hasta acá? Fíjense entonces, en el Nuevo Testamento
diversas neumatologías, unas más cuidadosas, ¿no? Tenemos que hablar un poquito de Pablo y de Juan, ¿sí? Los escritos de Pablo, sin duda, son uno de los peldaños más elevados de la neumatología, porque Pablo, digamos, hace mucha neumatología teniendo en cuenta que en sus cartas siempre aparece el plan de Dios y dentro de ese plan, obviamente, la acción del Espíritu. Ahora, fíjense ustedes, siempre Pablo arranca en el misterio pascual, ¿sí? El misterio pascual es central, porque además en la cruz nos es dado el Espíritu, ¿sí? Obviamente, ¿no? Después Juan lo va a decir, pero es el Espíritu dado en la cruz, ¿eh? Del costado abierto del crucificado brota el Espíritu para que la iglesia viva, ¿no? Entonces, es el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo. Es el Espíritu que viene dado a los hombres para dos realidades fundamentales. Para que los hombres vivan como hijos de Dios. Obviamente aquí fundamentalmente nos viene a la mente Romanos 8 y Gálatas 5, pero toda la neumatología de Pablo es que nosotros hemos recibido el Espíritu para vivir como hijos, para ser hijos en el Hijo, ¿no? Para ser los que llaman a Dios Abba, Padre, ¿sí? Y el segundo elemento, también conectado con este, es el Espíritu es decisivo para la construcción de la iglesia, de la vida eclesial, de las comunidades. Aquí está todo el tema de los carismas y dones, ¿no? Que son dados por medio del Espíritu. Este sería un tema en sí mismo para charlar, así que lo mencionamos así nomás, pero obviamente no podemos hablar del Espíritu sin reconocer todo el tema de 1 Corintios 12, 13, 14, Romanos, Efesios, todos los escritos donde aparece el Espíritu como dador de dones y carismas para la construcción de la comunidad, ¿sí? Bueno, así es un tema en sí mismo, seguramente que debe estar pensado en la formación porque es imposible abarcarlo y deberíamos hablar específicamente de ese tema, ¿no? Pero entonces, gente, en San Pablo, y es muy poquito lo que les digo de Pablo, recuerden esta doble realidad, ¿eh? El Espíritu nos hace vivir como hijos y entonces no es posible ser cristiano sin el Espíritu, pero además no es posible ser cristiano sin la comunidad eclesial, ¿eh? No se entiende a un cristiano sin comunidad. Por eso Pablo, cuando habla de la iglesia cuerpo de Cristo, ¿no? El cuerpo de Cristo no es la Eucaristía, sino es la comunidad reunida. Ese es el cuerpo de Cristo. Después en la teología de la iglesia, el cuerpo de Cristo lo usamos más para hablar de Jesús Eucaristía, más en la línea de San Juan. Pero para Pablo el cuerpo de Cristo es la comunidad reunida. Fíjense, ¿no? Entonces es el Espíritu de Dios, pero siempre actuando a Jesús en el discípulo, ¿eh? Es el Espíritu el que hace conocer, reconocer, vivir, creer en Cristo, ¿no? Sin el Espíritu no hay fe, sin el Espíritu no hay adhesión, sin el Espíritu no hay vida cristiana, ¿no? Entonces, es el Espíritu el que nos hace vivir como hijos en comunidad. Miren qué resumen nos salió del Evangelio, de los escritos de San Pablo. Vuelvo a insistirle, deberíamos hacer una lectura juntos de los textos propiamente de San Pablo, que tiene una neumatología, como les decía, una de los peldaños más altos de la neumatología, junto con Juan, obviamente, ¿no? De Juan vamos a hablar de nuevo después en el segundo momento, pero simplemente decirles, ¿no?, que el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad
y es el Paráclito, ¿no? Como les decía, Juan define a Dios como espíritu en el diálogo con la samaritana, y entonces ese Espíritu Santo, el Paráclito, es el que hace vivir a Dios en el corazón de los discípulos. Es el Espíritu, es el que nos otorga la salvación, ¿no? En el mismo diálogo con la samaritana, cuando le pide el agua, al comienzo nomás, ¿se acuerdan? Si supieras con quién estás hablando, tú le pedirías y él te daría el agua viva. Fíjense ustedes, ¿no? Y además, al final del Evangelio de Juan, es el Espíritu el que nos concede el poder de perdonar. Es el Espíritu. ¿Recuerdan? Jesús resucitado sopló sobre los apóstoles y dijo: reciban el Espíritu, los pecados serán perdonados, los que ustedes se los perdonen. Dos características claves también de la vida cristiana, ¿no? Recibir la salvación y vivir en comunidad. De nuevo, fíjense, por distintos caminos Pablo y Juan coinciden, ¿no? El perdón en el Evangelio de Juan, capítulo 20, es un perdón comunitario. No habla, o yo creo personalmente que no habla del perdón sacramental, del perdón que el sacerdote puede darnos. Habla de perdonarnos entre nosotros para hacer posible la comunión, la comunidad. Jesús es el dador del Espíritu, obviamente para Juan no, y Él es palabra y verdad, pero que no llegan a nosotros sin la participación y la obra del Espíritu. Fíjense esto, ¿no? Jesús dice la palabra, Jesús es la palabra, pero esa palabra no se siembra en nosotros si el Espíritu no trabaja, si el Espíritu no actúa. Entonces, ¿cuál es la personalidad del Espíritu? Obviamente, al igual que todo el Antiguo Testamento y todos los Evangelios, es el sujeto de poder, ¿no? Un sujeto de acciones que actúa con poder. Y fíjense ustedes, Juan, sobre todo en los textos de la Última Cena, lo separa, lo diferencia, ahí está la palabra, lo diferencia específicamente de Jesús, cuando habla del otro Paráclito, de aquel, ¿no? Y esto es importantísimo, gente, porque después, fíjense, la iglesia, bastante tiempo después, recién en el año 381, fines del siglo IV, va a definir en un concilio, en el concilio de Constantinopla, primer concilio de Constantinopla, va a hablar del Espíritu Santo. Y usted me va a decir, ¿por qué no habló antes? Porque no hacía falta, ¿no? No hacía falta. Cuando se define la divinidad de Jesús, y a algunos que les gustaba hacer lío empezaron a dudar de la acción del Espíritu. Por esto mismo de que, leían la palabra y el Espíritu a veces parece confundirse con Jesús, a veces no. Y entonces, claro, niegan la divinidad del Espíritu o niegan la personalidad del Espíritu. Entonces el concilio de Constantinopla define, ¿no?, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que obra con el mismo poder, con la misma acción, con la misma... que el Padre y el Hijo, ¿no? Eso que después se reza en el credo niceno constantinopolitano, el Espíritu Santo, igual que el Padre y el Hijo, de la misma naturaleza que el Padre y el Hijo, y que habló por medio de los profetas. Entonces es el Espíritu el que, íntimamente perteneciente a la Trinidad, se distingue en su existencia y en su poder y en su acción dentro de la Trinidad. Y termino con esto, gente. Se los mencioné así de paso
muchas veces, y el Antiguo Testamento obviamente habla del Espíritu de Dios. Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo, ¿es lo mismo? Sí, obviamente. Aquí nos dejamos ayudar por San Pablo, es el Espíritu de Dios el que en Romanos 8 obra en nosotros. ¿Se acuerdan? Romanos 8, ese capítulo habría que sabérselo de memoria para hablar del Espíritu, ¿no? Es el Espíritu el que viene en la ayuda de nuestra debilidad, pero es el Espíritu el que nos enseña a orar, es el Espíritu el que está obrando la salvación, es el Espíritu el que nos hace vivir en el bautismo. Bueno, en Romanos 8 es el Espíritu de Dios, ¿no? Pero obviamente también es el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, el Espíritu de su Hijo. Dice, por ejemplo, en la carta a los Filipenses, en el saludo de la carta a los Filipenses, es el Espíritu de su Hijo. Entonces, en definitiva, el Espíritu se va revelando en esa autonomía personal y en esa autonomía de acción que les decía, la Iglesia lo va a terminar de definir en el Concilio de Constantinopla, pero que obviamente, ustedes saben, los concilios, el tiempo de la Iglesia no revela nada nuevo, ¿no? Por eso la Iglesia dice que con la muerte del último apóstol se terminó la etapa revelatoria y ahora estamos viviendo en la etapa desvelatoria, en la etapa de entender lo que Dios nos ha revelado. Por eso el concilio no dice nada nuevo, sino que simplemente pone en palabras, a veces ayudándose con categorías que no están en la Biblia, pero lo que está en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, el Espíritu tiene una autonomía personal, se distingue del Padre y del Hijo, y una autonomía de acción, ¿no? Por eso nosotros hablamos de que el Espíritu es el que nos santifica, el Espíritu santificador, el Espíritu que obra en nosotros, ese es vivir como hijos, del que nos hablaba San Pablo. Entonces, fíjense ustedes, junto a la acción de Dios, junto a la acción de Cristo, la acción del Espíritu que está obrando, transformando, renovando, como descubríamos ya desde el Antiguo Testamento. Y fíjense ustedes, según el Espíritu, es el Espíritu el que está obrando con ese poder santificador. ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Y miren, ¿no? En el anuncio del Evangelio, en los sacramentos, especialmente en el bautismo y en la Eucaristía, y en la imposición de manos. En el Nuevo Testamento, en estos tres ámbitos, se revela especialmente el Espíritu, ¿sí? Acompaña el anuncio del Evangelio, acompaña la predicación, ¿sí? Lo dice Pablo en la carta a los Filipenses, si no me equivoco, cuando le dice, ¿se acuerdan? Nosotros llegamos a ustedes anunciándole no solo la palabra, sino también el poder del Espíritu, Es decir, es el Espíritu el que actúa para que esa palabra pronunciada por el apóstol llegue al corazón de los oyentes, de los creyentes, ¿no? Entonces, ¿dónde vemos el Espíritu? Y en que ustedes puedan creer en la palabra dicha por este pobre gaucho, porque no la dice él, porque lo hace la acción del Espíritu que en este momento está obrando en sus corazones, ¿no? Entonces, Espíritu y Evangelio, ¿sí? Justamente para que esa historia se convierta en buena noticia, hay una acción poderosísima del Espíritu obrando. Miren qué lindo, hermosísimo. Segundo, en los sacramentos. Y fundamentalmente en el Nuevo Testamento hay dos sacramentos que se llevan los laureles: el bautismo y la Eucaristía, ¿no? El bautismo, obviamente, como les decía, es el bautismo el que produce una vida nueva expresada en la alegría. Acuérdense, si quieren, en Hechos 8, Felipe bautizando a aquel muchacho que volvía a su reino, al eunuco de Candace, ¿no?
dice que el hombre prosiguió su camino lleno de alegría. O San Pablo cuando es bautizado por Ananías, recuerden, ¿no? San Pablo se transforma por la acción del Espíritu, no por el bautismo de Ananías, que dicho sea de paso le tenía miedo a Pablo, ¿no? Por la acción del Espíritu, en el bautismo de Ananías, Pablo es transformado por el Espíritu. Y en la Eucaristía, recuerden ustedes, primera carta de Corintios, capítulo 11, que es la primer mención en todo el Nuevo Testamento de la Eucaristía, Pablo habla de comer y beber en un mismo espíritu, ¿sí? Es el Espíritu Santo el que hace la realidad de la Eucaristía, pero también el que actúa en quienes la celebran, ¿no? De ahí sale aquella famosa frase que se dice: la Eucaristía hace a la iglesia hace a la Eucaristía, en un ida y vuelta precioso, virtuoso, por acción del Espíritu, ¿no? No estaríamos aquí sin la Eucaristía, pero que nosotros estemos aquí hace la Eucaristía. ¿Se entiende? No haría falta celebrar la Eucaristía si no habría pueblo, si el cura estuviera siempre solo. Y fíjense todo lo que la pandemia nos exigió redescubrir en este sentido, ¿no? Así que fíjense, en el anuncio del Evangelio, en los sacramentos y en la imposición de manos, ¿sí? Los apóstoles practican este gesto aprendido de Jesús, aunque no exclusivo del cristianismo, ¿no? Ya los judíos imponían las manos como signo de traspaso de ministerio, de poder, de dignidad, pero sin embargo Jesús le da un gran sentido nuevo, fundamentalmente transformando la vida de las personas. Cuando Jesús impone las manos a las personas, pasa algo, sale algo distinto, ¿no? El enfermo es sanado. La transformación, ¿no?, del poder del Espíritu se manifiesta en la imposición de mano de Jesús y en la imposición de mano de los apóstoles. Se me viene a la memoria, si ustedes quieren, cuando esos discípulos que estaban en Éfeso, había un grupito de cristianos que Pablo les pregunta: ¿y ustedes recibieron el Espíritu Santo? No, dicen, ni siquiera habíamos escuchado hablar de que existiera semejante cosa. ¿Y ustedes qué bautismo recibieron?, le pregunta a Pablo. Y el bautismo de Juan. Y entonces Pablo le impuso las manos y recibieron el Espíritu y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar y qué sé yo. Hechos de los Apóstoles 18 me parece. Ahora la busco y se los digo, no me acuerdo. 17, gracias Daniel. Hechos de los Apóstoles capítulo 17 está ese pasaje donde el Espíritu recibido por unas personas que ni siquiera lo conocían, fíjense, ¿no? Lo que decíamos hoy al comienzo, es decir, primero es experiencia, después es escrito. El Espíritu transforma la vida de esos muchachos, de esos hombres. También entonces la imposición de manos en todo el Nuevo Testamento es uno de los lugares de la manifestación del Espíritu Santo. Llegamos hasta aquí. Vamos a hacer una pequeña oración, tratando de juntar un poquito todo lo que fuimos diciendo. Hacemos un pequeño recreito y, si les da el cuero, compartimos un segundo momento más específicamente. Quiero compartir con ustedes lo que para mí fue un descubrimiento hermoso. El Espíritu Santo en el discurso de despedida del Evangelio de Juan. Capítulos 14, 15, 16, 17. Miren, vamos a descubrir un tesoro. Ustedes ya lo conocen, pero lo vamos a compartir juntos. Antes de eso, queremos invocar esa potencia de Dios que es el Espíritu, ¿no? Que venga a obrar en nuestros corazones con su aliento. Como cuando el Padre nos pensó
y nos moldeó en esa imagen tan gráfica del Génesis capítulo 2. Esta realidad nuestra de ser una mezcla fascinante de barro y espíritu. Por eso San Pablo después dice que llevamos un tesoro en vasijas de barro. El libro de Génesis dice que hemos sido formados del barro. Adán, en realidad Adán somos todos, hombres y mujeres somos Adán, porque Adán dice formado de la tierra. La tierra en hebreo es Adamá y nosotros somos Hadam, es decir, hechos de esa tierra. Pero sin embargo, con el soplo de Dios, que nos convierte en vivientes. Miren qué belleza. Y esa obra de arte de Dios. Traten de imaginarse. También la oración es imaginación. A Dios acariciando el barro, formando un muñeco de barro como cuando éramos gurises y jugábamos después que llovía. A Dios acariciándote, formándote, formándome, haciendo ese muñequito y soplando su aliento, soplando su espíritu, convirtiéndonos en vivientes. O recuerden, si quieren, el profeta Ezequiel en aquella visión tan poderosa del capítulo 37, cuando Ezequiel es llevado por el Espíritu y ve ese valle lleno de huesos resecos, ¿no? Y dialoga con Dios y Dios le dice: che, Ezequiel, ¿te parece que esos huesos pueden revivir? Tú lo sabes, Señor, le dice. Profetiza, le dice Dios. Profetízale a esos huesos para que se levanten. Y Ezequiel empieza a hablar y los huesos empiezan a juntarse y a convertirse en cuerpos. Y Ezequiel sigue profetizando y se llenan de tendones y de músculo y de carne y de piel. Pero dice, todavía no tenían vida. Ya no eran huesos, ahora eran cuerpos, pero cuerpos todavía sin vida. Y entonces Dios le dice: llama al Espíritu desde los cuatro vientos para que estos cuerpos vivan. Y efectivamente Ezequiel invoca al Espíritu Santo y esos cuerpos se vuelven vivientes. Y así, Israel, así están ustedes. Y si entonces alguno de nosotros está medio como esos huesos secos, o no huesos, pero cuerpos sin vida, invocamos al Espíritu para volvernos vivientes e hijos, vivientes y santos. Ven, Espíritu Santo, en esta tarde sobre nuestras comunidades y sobre nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, a llenarnos de la vida nueva. Ven, Espíritu Santo, a obrar con poder en esta creación que somos nosotros. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Cristo. Ven a ungir nuevamente este barro nuestro para transformarnos en criaturas amadas. Ven, Espíritu Santo, a recordarnos el amor de Jesús en la cruz. Ven, Espíritu Santo, a renovar nuestro bautismo y nuestros sacramentos. Ven, Espíritu Santo, a anunciarnos la buena noticia del amor del Padre a cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, a obrar con poder en nuestra existencia. Ven, Espíritu Santo,
y ayúdanos a dar vida a todas las áreas de nuestra existencia que aparecen como secos, como huesos amontonados. Ven, Espíritu Santo, y unge nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros vínculos, nuestras relaciones, nuestros afectos. Ven, Espíritu Santo, a darle una vida nueva a cada área de nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, a transformarnos en vivientes. Ven, Espíritu Santo, Espíritu de Jesús, ven a obrar en nosotros. Ven donde el Padre, ven donde Jesús, ven Paráclito, ven a estar con nosotros, ven a obrar, ven a sanar, ven a restaurar, Espíritu de Dios, Espíritu transformador, Espíritu renovador. Ven y toma nuestra historia y nuestra persona y ayúdanos a hacerla historia y personas del Padre, historia y personas del Hijo. Ven, Santo de Dios, ven y obra con poder en cada uno de nosotros. Santo de Dios. Vení, Espíritu de Dios. Vení, Espíritu Santo, en esta tarde. Vení a derramate en cada uno de nosotros. Estamos necesitados de ti, Espíritu Santo. Estamos necesitados de que vos nos hagas mover, Espíritu de Dios. Queremos ponernos en movimiento, Espíritu de Dios, porque estamos sedientos de ti. Estamos sedientos, tenemos sed de que vos vengas, Espíritu de Dios. En sí estás presente en cada uno de nosotros, pero vení a activarnos, Espíritu de Dios. Vení a activar las gracias que tenés preparada para cada uno de nosotros, para servicio de la comunidad, para también poder servir y también crecer, Espíritu de Dios, para que yo pueda crecer, para que pueda reconocer que vos estás presente y vivo, Espíritu de Dios. Yo sé, Espíritu Santo de Dios, de que vos estás aquí esta tarde. Sí, Espíritu de Dios, y estás obrando especialmente en mis fragilidades, Espíritu de Dios. Necesito que vos sigas obrando. Espíritu de poder, como decía el Padrecito, Espíritu de poder, vos que sos poder. Yo sé que en los tiempos y en las formas que tú tienes preparado, Espíritu de Dios, vas a ir obrando en mi vida. Yo sé que no es algo mágico, Espíritu de Dios, sino es algo que se va dando progresivamente, Espíritu de Dios, para que yo pueda crecer, para que pueda reconocer que vos sos Dios. Queridos hermanos, a quienes están en casa acompañándonos desde la digitalidad, nos tomamos 10 minutitos, calienten el agua del mate. A los que estamos aquí en el templo, levantarnos un ratito, porque ya no sabemos cómo sentarnos, y en 10 minutitos volvemos, y si les da el cuero, compartimos un segundo momento, como les contaba, leyendo juntos la acción del Espíritu según Juan.